queda en Blu-ray o HD. O 4K. El ultra, ¿no? ¿Cuál es el Dale Ultra HD. ultravioleta? Te pongo Laserdisc. Amén, amén. Pues somos poquitos, pero igual el Señor se va a manifestar, ¿verdad? Porque dice su palabra que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, en medio de ellos está el Señor, ¿verdad? Entonces, a veces no es tanto el número, sino es lo importante, la presencia del Señor en nuestras vidas. Y vamos a orar para poner este tiempo de la palabra en las manos del Señor. Si puede ponerse de pie una vez más. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, delante de tu presencia, papá. Yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que podamos aprender, que podamos, Señor, ser llenos, Padre, de tu palabra, mi Dios, que en este día salgamos, Señor, con un nuevo conocimiento, Padre, acerca de ti, Señor, con un nuevo aprendizaje, papá, de quién eres tú, de lo que eres tú, de para qué estamos aquí, Señor, en la tierra, que podamos, Señor, entender un poco mejor, Padre, lo que tú quieres para nosotros. Y yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, respalde esta palabra que es tuya, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Pueden tomar su lugar. Estaba meditando durante esta semana. Yo sé que es Dios, yo sé que es de Dios, ¿verdad? Esta palabra, yo sé que es Dios quien habla, quien va a hablar a nuestras vidas, porque habló a mi vida por medio de esto. Y el Señor me decía: yo no oro, pero sí leo la Biblia. Me decía: yo no oro, pero escucho predicaciones. Yo no oro, pero sí voy a la iglesia. ¿O por qué tenemos que orar? Son dichos que a veces nosotros decimos, o son dichos que yo mismo he dicho, o que he escuchado de alguien más. He escuchado gente que les pregunto: ¿tú oras? Y me dicen: yo no oro, pero sí leo la Biblia. O que me dicen: yo no oro, pero todo el día estoy escuchando predicaciones. O que me dicen: yo no oro, pero voy a la iglesia, y cuando voy a la iglesia, ahí oro. O pensamos que cuando nos reunimos aquí, los días que tenemos reunión y hacemos oración, o oramos, o oran por nosotros, pensamos que eso es ya nosotros tener comunión con Dios. Muchas veces pensamos que el ir a la iglesia todos los días, a escuchar la palabra, a que oren por ti, a tener un momento de conexión cuando termina la palabra y te pones a orar por la palabra que recibiste. Muchas veces pensamos que eso lo es todo, o pensamos que eso ya es suficiente para nuestra vida. Decimos: bueno, ya oré en la iglesia, ya no tengo que orar en mi casa. ¿Por qué tengo que orar en mi casa? O muchas veces dicen: ¿por qué tenemos que orar? Es como la gente que luego dice: ¿por qué tenemos que ir a la iglesia si podemos buscar a Dios en casa? ¿O por qué tenemos que servirle a Dios de esta manera si podemos servirle de esta otra? Pero lo que el Señor me decía es que estos son dichos que en ocasiones la gente tiene por distintas razones. Por flojera, puede ser, por falta de compromiso, porque no creemos que sea necesario orar, o porque simplemente no nos enseñan cómo hacerlo, o no nos enseñan la importancia de cómo hacerlo, ¿verdad? Hay lugares donde se enfocan más en otras cosas y la oración la dejan a un lado. Hay lugares en donde se enfocan más en hacer, digamos, prédicas, eventos, todo eso, pero no se enfocan tanto en la oración, o no motivan tanto al pueblo a que ore, a que busque a Dios, a que tenga intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos esa revelación de qué tan importante es la oración. Cuando nosotros nos reunimos a orar, Dios nos contesta, Dios nos escucha.
Es un momento en el que nos conectamos, en el que hacemos una oración entre todos nosotros juntos al mismo tiempo y estamos clamando a Dios y estamos pidiendo a Dios por algo y Dios va a responder y Dios va a contestar, porque nos juntamos todos en un solo acuerdo, ¿verdad? Todos nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a orar, o el que está aquí enfrente dirigiendo la oración dice, vamos a orar por esto, vamos a orar por aquello, y todos nos ponemos juntos, pero la oración va más allá que solamente nosotros escuchar una predicación, o va más allá que nosotros congregarnos, va más allá que solamente leer la Biblia. La oración es algo mucho más importante que cualquier otra cosa que nosotros estamos haciendo, porque si nosotros no tenemos oración en nuestras vidas, no vamos a llegar a ningún lado. Dios no nos va a respaldar, Dios no va a darnos la fuerza o el crecimiento que podría darnos cuando oramos. Obviamente cuando escuchas la palabra, cuando recibes la palabra de Dios, sí estás creciendo quizás un poco, pero si nosotros queremos dar el salto a crecer más, a conocer más a Dios, a conocer lo que Él es, lo vamos a conocer en intimidad, cuando estamos en la oración, cuando oramos, cuando nos apartamos en tu casa, cuando haces un tiempo. El tiempo que nosotros venimos a la iglesia a orar, los que vienen en la madrugada a orar, es un esfuerzo, una milla extra que tú estás haciendo para estar más cerca con Dios, pero también tienes que tener tu tiempo en lo secreto con el Señor. Por eso el Señor en su palabra nos enseña que tenemos que entrar al lugar secreto, cerrar la puerta y orar. Y dice que nuestro Padre que nos escucha en lo secreto nos recompensará en lo público, ¿verdad? Entonces tenemos que orar en todo tiempo, en todo lugar. Jesús era un hombre de oración. Jesús era un hombre que se reunía con sus discípulos a orar, pero también Él lo hacía individualmente. Porque no es lo mismo que tú te juntas con alguien o estamos dos juntos orando al Señor y hay cosas que yo no le puedo expresar al Señor. Si digamos yo tengo un desánimo o me siento mal o pequé en algún área, y a poco voy a estar aquí con los demás hermanos y voy a decir, Señor, perdóname porque estoy bien desanimado, porque ya no quiero venir a la iglesia, porque ya no. O sea, hay un momento en el que nosotros tenemos intimidad con Dios. Es similar a los que tienen pareja, ¿verdad? Que tú no puedes tratar problemas que tú tienes con tu pareja delante de otras personas, ¿verdad? O sea, no es algo que tú te pones a estar platicando, oh, mira, es que tú me quedaste mal aquí, me quedaste mal allá, no me gusta esto de ti, no me gusta así y así. ¿Por qué? Porque estás exponiendo tu intimidad, estás exponiendo algo que solo tú lo vas a arreglar con tu pareja, con tu esposa. Entonces así es con Dios, es necesario que nosotros tengamos ese momento de intimidad con Él, ese momento en el que tú puedes expresarte, en el que tú puedes ser tú mismo, en el que no tenemos que poner ninguna careta de lo que no somos, en el que no somos doble cara, en el que se queda todo lo que nosotros podamos quizás nosotros encubrir a veces lo que estamos haciendo mal. Cuando vamos delante de Dios, ahí es donde puedes ser tú mismo y decirle, Señor, estoy fallando en esto, ayúdame. Señor, fíjate que pequé en esto, pequé en aquello, ayúdame. Señor, estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello, ayúdame. Aún hasta puedes decirle, Señor, ¿por qué no me ayudaste aquí? ¿Por qué no me ayudaste acá? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello? Hay gente que se da mucho a reclamarle a Dios, y en lo personal no lo veo que sea algo malo, porque es obvio que como cuando nosotros tenemos a nuestro papá y que estábamos niños y que de repente no teníamos algo que le pedíamos y íbamos con el papá y le decíamos, papá, ¿por qué no me diste esto que necesitaba? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Y nuestro padre pues nos decía, no, mijo, no te lo di por esto, no te lo di por aquello. Así es Dios con nosotros, ¿verdad? O sea, hay manera de que tú puedes acercarte a Dios. Si llevas un reclamo delante de Dios, igual no lo vamos a llevar en una mala manera, ¿verdad? Como
como exigiéndole a Dios que Él tiene que hacer a fuerzas lo que nosotros le pedimos, o como haciendo un berrinche delante de Dios. Recuerdo que la única vez que yo le he preguntado a Dios por qué de una situación que yo estaba pasando, y en muchas otras ocasiones yo era: Señor, no te voy a preguntar, solamente voy a aceptar esto que estoy pasando y voy a confiar en ti, y tú sabes por qué pasan las cosas. Pero esa vez yo estaba pasando por un momento bien difícil y me acerco delante de Dios, me postro y le digo: Señor, nunca te he preguntado por qué, nunca te he reprochado. Digo, pero hoy sí necesito saber por qué estoy pasando por estas cosas. Digo, yo sé que tú estás conmigo, no estoy diciendo que no estás conmigo o que no me escuchas o que no estás haciendo algo, pero sí necesito saber por qué de lo que yo estoy pasando y para qué es para lo que yo estoy pasando por estas cosas. Entonces, eso es la oración con Dios, la intimidad con Dios, que tú puedes expresarte de todo lo que tú quieras, tú puedes hablar con Dios de todo lo que tú quieras, tú puedes simplemente verlo literalmente que está contigo, puedes sentir lo que está contigo, pero mucha gente no tiene esa relación con Dios de esa manera, o muchas veces no queremos. A veces los que oran en la mañana a veces no se quieren levantar, los que oran en la noche a veces ya tienen mucho sueño y se quieren ya ir a dormir sin orar, o quizás leen 5, 6, 7 o 10 capítulos de la Biblia y su oración es nada más: Señor, gracias te doy por este día, amén, y a dormir. Pero en la oración es donde tú descubres más lo que es Dios, es donde tú conoces más a profundidad a Dios. Imagínate que tú estás leyendo la palabra, pero mientras que la estás leyendo también la estás orando. Tú lees algo que de repente te llamó la atención y cuando estás en tu tiempo de oración: Padre, ¿qué quieres decir en esto que leí? ¿O qué significa esto que leí? O yo entiendo que aquí tú quieres decir esto, tú quieres decir aquello. Y entonces es como Dios te está enseñando lo que es la sana doctrina. Porque hay gente que lee la Biblia y dice: oh, mira, aquí dice que sí, así, así, y así va y lo enseña al pueblo, sin antes pasarlo por el filtro de Dios, si Él está en lo correcto de discernir la palabra que está leyendo. Todo eso es la oración. Por eso es una gran importancia, es de gran importancia que nosotros oremos, es de gran importancia que nosotros estemos en todo tiempo conectados con el Espíritu Santo, que estemos conectados con Dios en la oración, porque de esa manera Dios te está revelando todo el tiempo, todo el día. Estás meditando su palabra, estás orando con Él, estás platicando, estás intercambiando ideas con Dios. De repente te revela nuevos proyectos, de repente te recuerda promesas que ya se te habían olvidado. Pero si no estamos conectados con Dios, no podemos crecer, no podemos llegar a otro nivel, más allá para lo que Dios nos ha escogido o nos ha llamado. Si nosotros queremos saber para qué Dios nos ha llamado, para qué Dios nos ha escogido, si nosotros queremos saber cuál es el propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra, tenemos que orar, tenemos que tener esa comunión con Dios. Jesús vino a morir para que nuestros pecados fueran perdonados, para limpiarnos, para salvarnos por medio de su sangre, pero también vino a hacer una conexión con Dios. También vino a que nosotros podamos hablar con Dios, podamos acercarnos con toda confianza, porque antes no podíamos. Antes nosotros ni esperanza teníamos de conocer a Dios, porque éramos gentiles, porque la promesa de Dios estaba solamente en el pueblo de Israel. Y todos los demás pueblos alrededor estaban llenos de idolatría, de pecado, servían a otros dioses, como estábamos nosotros antes de que conociéramos el Evangelio. Estábamos llenos de pecado, servíamos a otros dioses, nos hincábamos delante de imágenes, les pedíamos a las imágenes, les llorábamos, les llevábamos
ofrendas o sacrificios, gente que hace tantos sacrificios. Hay gente en sectas que llega a sacrificar a sus hijos, que los llegan a aventar a la lumbre para que se quemen en el altar de sus dioses, o llegan a derramar su sangre o qué sé yo. Eso era lo que éramos nosotros. Pero Jesús vino a quitar todo eso que estorbaba, para que nosotros pudiéramos tener acceso a la palabra, pudiéramos tener acceso al conocimiento de Dios, que pudiéramos tener esa comunión con Dios, esa conexión con Dios. Pero muchas veces estamos tan atados, tan acostumbrados a las ataduras que tenemos, que cuando somos libres ya no sabemos qué hacer. Ya no sabemos, decimos, bueno, ahora puedo orar, pero ¿cómo le hago? Antes no me podía acercar a Dios, ahora puedo acercarme, ¿y cómo le hago? Es como, imagínate un preso o una persona que se aventó 50 años, que cayó a los 15 años a la cárcel y estuvo 50 años en la cárcel y sale de la cárcel y no sabe otra cosa que hacer más que volver a delinquir y regresarse otros 20 o 30 años a la cárcel, ¿verdad? Hay casos así. Yo digo, ¿cómo puede ser posible que una persona a los 15 años lo meten a la cárcel, sale a los 25, a los 30 y a las 2 semanas ya otra vez asaltó o mató y ya le volvieron a dar otra vez otros 10, 15 años más? Se avienta sus 10, 15 años más, sale otra vez de la cárcel y vuelve otra vez a delinquir y otra vez lo regresan otros 10, 15 años y así se la pasan toda su vida. ¿Por qué? Porque no valoran la libertad, porque no valoran el decir, bueno, ya no estoy en la cárcel, me voy a reivindicar, voy a buscar un trabajo, voy a estudiar, voy a ser una persona de bien, sino que ellos vuelven a lo mismo porque lo que conocen es la cárcel. Entonces Dios vino a rescatarnos no solamente de la cárcel en la que estábamos espiritualmente, sino para que nosotros pudiéramos tener una vida plena sin tener que regresar a esa cárcel. Pero nosotros a veces queremos regresar a esa cárcel. Decimos, es que ya estaba mejor. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado a alguien que por un tiempo servía a Cristo y después se regresó a donde estaba porque le iba mejor, porque estaba mejor, que porque según era más feliz, que porque según era más próspero. Pero son la cárcel, ¿verdad? Un preso como el que les estoy contando sale de la cárcel y entonces ahora tiene que buscar su comida, ahora tiene que buscar dónde vivir, ahora tiene que buscar un trabajo. Pero cuando estaba en la cárcel tenía su comida, le lavaban su ropa, tenía todo ahí, se puede decir que era feliz porque no tenía que trabajar. Entonces muchas veces nosotros pensamos o nos quejamos y decimos, es que servirle a Cristo es bien difícil. ¿O por qué es difícil? Porque Dios recompensa a los que le buscan. Cuando nosotros no le buscamos es difícil, pero cuando nosotros le buscamos es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque aunque estés pasando por momentos difíciles, tú tienes esa conexión con Dios y Dios te dice, tranquilo, todo va a estar bien, todo va a salir bien, no te preocupes, yo estoy contigo, vas a salir de esta y vas a ver mis bendiciones, y se cumple su palabra y ves que Dios te bendijo, pero todo por estar conectados en la oración, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender la importancia de orar. Vamos a leer en Lucas 11, Lucas capítulo 11, versículo 1. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, imagínate ahí, los discípulos no estaban orando, y ellos veían que Jesús se apartaba, y quizás ellos se sentaban en una piedra abajo de un árbol
y veían que Jesús se hincaba, que Jesús se paraba, que Jesús caminaba de un lado a otro, que Jesús se ponía quizás a reprender, a interceder, porque Jesús intercedía por la gente. O que Jesús tenía una comunicación con Dios y de repente lo veían llorar, o quizás lo veían gritar, o quizás lo veían muy angustiado, desesperado en la oración. Y sale Jesús. Es como si yo dijera, voy a ir a las 3 de la mañana a orar, pero me quedo allá afuera esperando a que salgan los pastores. Y así estaban ellos, pero sintieron la necesidad de hacer lo mismo que hacía Jesús. Por eso cuando Jesús sale del lugar en el que él estaba orando, se le acercan y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Como que le dicen, nosotros vemos que tú tienes una conexión con el Padre. Y ellos podían ver los milagros que Jesús hacía. Y entonces ellos se dan cuenta y dicen, la oración. ¿Qué es lo que hace que Jesús sea así? La oración. Y cuando lo ven que entra a orar y sale, y quizás ellos decían, pero ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a hablar? ¿A quién nos vamos a dirigir? Y cuando sale Jesús, lo atrapan y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Queremos orar como tú oras. Queremos tener esa conexión que tú tienes con el Padre. Queremos conocer más a Dios así como tú lo conoces. Y entonces dice que Jesús les dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí Jesús les da una enseñanza enorme, y la clave que les dice, pidan, busquen y toquen, ¿verdad? Porque es lo que nosotros no hacemos. Sí queremos que Dios nos bendiga, pero no buscamos, no tocamos, no pedimos, no hacemos nada por estar más cerca de Dios, por conocerle más. Pero aquí Jesús les da un ejemplo de cómo orar, no para que nosotros oremos de esta manera, ¿verdad? Como lo teníamos en la religión tradicional, ¿verdad? Que nos enseñaban rezos, nos enseñaban que frases que podíamos nosotros repetir todo el tiempo, y ya eso según era nuestra conexión con Dios. Porque también Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. O sea que no tiene que ser siempre lo mismo con el Señor. Que tu oración no sea todo el tiempo lo mismo. Si se dan cuenta, cuando nos juntamos aquí los viernes, nunca es igual, siempre es diferente. Siempre estamos haciendo algo diferente para Dios. Siempre estamos orando de una manera diferente para Dios. Y siempre el Espíritu de Dios se mueve de una manera diferente. Y yo creo que hoy Dios también se va a mover de una manera diferente. Si nosotros disponemos el corazón a buscarle, a saber, a entender para qué hemos venido, servicio de oración y de intercesión,
Es bien importante orar, bien importante interceder, porque a veces decimos, ¿por qué tengo que interceder? ¿O por qué tengo que pedir por alguien más? A veces no pedimos ni por nosotros, o no pedimos ni por nuestros hijos. Pero es bien importante que nosotros tengamos siempre en cuenta que tenemos que estar pidiendo todo el tiempo por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro empleo, que tenemos que estar siempre en conexión, en comunión con Dios. La oración es algo, fíjate, que se aprende, porque los discípulos no dijeron, ya sabemos orar. ¿O quién de ustedes cuando se convirtió al cristianismo ya venía con el chip de saber orar? ¿Verdad que no? Yo me acuerdo que cuando yo oraba, yo repetía lo que el pastor estaba orando. Yo no sabía cómo orar, pero tampoco nadie me enseñó. Yo viendo fue como aprendí a orar, a acercarme al Señor. Entonces es bien importante que nosotros no solamente aprendamos por lo que vemos, sino que haya alguien que nos enseñe a orar. Y en esta casa se nos enseña a orar. Con este tema que le estoy dando es una enseñanza de cómo orar, porque a veces decimos, ¿y cómo le voy a hacer? Y si me acerco delante de Dios, ¿tengo que decirle todos mis pecados? Y si me acerco delante de Dios, todo el tiempo tengo que hablar cosas positivas. Si me acerco delante de Dios, tengo que estar bien contento y bien alegre, si no, no puedo, porque Dios se va a molestar. Son cosas que no nos enseñan, pero cuando nosotros las empezamos a aprender, podemos enseñarlas. Porque aquí los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y un tiempo nosotros vamos a tener que decir, Señor, enséñanos a orar. Pero después nosotros vamos a enseñar a orar. ¿Para quiénes vamos a enseñar a orar? A nuestros hijos. Dios nos ha dado el honor, el privilegio de tener hijos, pero nosotros está enseñarlos a orar. Desde que están pequeñitos hay que enseñarles a orar, hay que desmotivarlos, hay que decirle, ora, lee la Biblia, acércate a Dios. Mira, si estás enojado, enojada con Dios, no importa, tú habla con Él, acércate con Él, Él te va a comprender, Él te va a ayudar, Él te va a dar alivio. Pero tenemos que enseñar un Dios que no está enojado todo el tiempo, como nos enseñaban en lo tradicional, en lo de antes, ¿verdad? Diosito te va a castigar, y no hagas esto porque Diosito se va a enojar, y no hagas esto porque Diosito está enojado. Y entonces cuando ibas tú a la iglesia entrabas y a ver a qué hora Diosito nos va a hacer algo, ¿verdad? O por eso ni nos acercábamos, porque ¿quién se va a acercar con una persona que todo el tiempo está enojada? O con una persona que todo el tiempo está gritando, o con una persona que todo el tiempo está con un carácter bien feo, ¿verdad? Que nadie se le va a acercar. Por eso no nos acercábamos a Dios antes, porque no nos lo enseñaban cómo Él era verdaderamente. Pero ahora que nosotros lo entendemos, lo podemos enseñar a nuestros hijos, sin religiosidad. Pero por eso necesitamos la conexión con Dios, porque ahí Dios nos instruye a nosotros, para que nosotros instruyamos a nuestros hijos, y entonces todo es una cadena, es un círculo en el que cada persona cuenta, ¿verdad? Desde Dios, tus pastores, tus mentores, tus líderes, tú, tu esposa, tus hijos, si eres patrón, tus empleados y todo, pero todo depende de tu conexión con Dios. Entonces, la oración es algo que se aprende y que se enseña. Es necesario que seamos enseñados y que nosotros también enseñemos a orar, porque tiene una gran importancia la oración. Es nuestra conexión con el Padre, es nuestra fuente de vida, es el conducto por el cual nosotros comemos, es el conducto por el cual nosotros somos llenos de Dios y de la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Podemos venir aquí, reunirnos el miércoles, el viernes, el domingo, recibir de parte de Dios, y sí, Dios nos puede llenar, pero nos vamos, y si no tenemos no cruzamos ni una palabra con Dios, se baja nuestro nivel,
de llenura del Espíritu Santo, y así estamos todo el tiempo, que tenemos que estar aquí a fuerzas llenándonos y llenándonos, porque si no estamos aquí, no oramos, no buscamos de Dios. Pero cuando ya tenemos esa conexión, donde quiera que tú andes, Dios siempre está conectado contigo. Tú siempre estás conectado con el Espíritu Santo. Vamos a leer en Lucas capítulo 15. ¿Por qué debemos interceder? ¿Por qué debemos orar al Padre? A veces no entendemos por qué tenemos que interceder, o a veces no sabemos por qué tenemos que interceder, o nos cuesta tanto orar, o nos cuesta tanto interceder a Dios. Pero vamos a leer en Lucas 15, capítulo 15, del versículo 11 en adelante. ¿Nunca te ha pasado a ti que estás orando por alguna cosa o alguna persona, y en vez de que esta persona o la situación se mejore, se va empeorando? Y que llega un momento en el que dices, ya no voy a luchar yo por esta persona, por esta situación, no tiene remedio, ya no voy a hacer nada. Pues aquí nos enseña la importancia de estar intercediendo. Dice, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Imagínate, un padre que conocía de Dios, un padre que tal vez tenía conexión con Dios, y de repente uno de sus hijos se le pierde, se le va. Le pide la herencia, le da la herencia y va. Y quizás el padre dijo: quizás el Señor lo va a llevar a otro lugar para que él crezca allá, para que él haga esto, para que él haga aquello. Pero no. O sea, se va el hijo y lo que hace es solo desperdiciar todo el dinero que el padre le había dado. Dice entonces, ¿cómo nos quedamos? En el 13, en el 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Me brinqué uno, pero el otro es: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínate, la vida de este muchacho es como la vida de mucha gente que está allá afuera, que está en el mundo, de gente que está perdida, que no conoce a Dios, que viven sin esperanza, que viven perdidamente, que buscan saciar. Aquí dice que quería saciar el hambre, deseaba llenar su vientre, o sea, por un placer que es la comida. Y hay tanta gente allá afuera que está buscando saciarse o saciar sus necesidades, muchas veces de que alguien lo ame, muchas veces tienen necesidades físicas, necesidades espirituales, mentales, de cualquier tipo de necesidad tienen, pero no hay quien sacie esas necesidades. No conocen, no saben cómo saciar esas cosas que solamente el Padre puede saciar. Y este joven, yo me imagino que él ya daba por sentada su vida, y tal vez él decía: ya estoy conformado a estar viviendo mal, ya estoy conformado a estar viviendo aquí entre los puercos, todo lleno de lodo. Quizás dijo: estas algarrobas que me como están buenas, no están podridas, y con eso se conformaba. Pero llegó
un tiempo, en el 17 dice, y volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? Volver en sí es cuando nosotros dijimos, ya no puedo vivir así, necesitamos a Dios. O si tú ya estabas casado y conociste al Señor, le dijiste a tu esposa, ¿sabes qué? Ya no podemos estar así, necesitamos a Dios. Si lo conociste siendo joven, sin estar casado, llegó ese momento en que entraste en sí y dijiste, necesito a Dios. Sin importar qué tan mala pudo haber sido tu vida, tal vez tu vida no fue tan mala, tal vez no cometiste muchos pecados, pero llegó un momento en el que dijiste, necesito a Dios. Yo por un tiempo, cuando tenía hasta los 17 años, se puede decir que viví perdidamente, no porque viviera en vicios, sino vivir perdidamente es vivir sin un rumbo, sin una dirección. Y yo decía, agarro un buen trabajo, cumplo el sueño americano, conozco a una mujer, me caso, tengo hijos, tengo mi casa, mi carro. Y yo pensaba que de eso se trataba la vida. Vivía perdidamente, porque vivía sin un propósito. Pero llega un momento que empiezo a sentir dentro de mí una necesidad tan grande de creer en Dios. Una necesidad tan grande dentro de mí de creer en algo. Y entonces en ese momento me arrodillo y digo, esta oración va para el Dios verdadero. Yo dije, si existe un Dios verdadero, esta oración va para el Dios que todo lo creó, para el único Dios verdadero que pueda existir. Yo no sabía su nombre, yo no sabía quién era, pero sí la dirigí al mero mero, ¿verdad? No dije, esta oración va para el Dios de esta religión, de aquel. Y dije, no, yo, el Dios que creó, si existe un Dios que verdaderamente creó todo esto, yo quiero creer en ti y hazme creer en ti. En ese momento entré en sí, en ese momento entré en razón. Dije, necesito a Dios, necesito a Dios. Y aquí este hijo llega a ese momento en el que dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. O sea, él se acordó y dijo, oye, si allá con mi papá, los que trabajaban en el campo, los que cuidaban las ovejas, los que cuidaban el ganado, tenían comida, tenían una casa. Dijo, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, imagínate, no solamente reconoció que tenía necesidad de Dios, sino que también se humilló. Dijo, voy a regresar con mi padre y yo creo que ya por lo que hice, él ya no me va a reconocer como hijo, pero vamos a ver si me da trabajo como un jornalero, aunque sea, para estar cerca de él y para tener comida y para estar bien. ¿Verdad? Él reconoció que en el Padre encontraba una provisión. Él reconoció que en el Padre se iban a saciar el deseo que tenía de comer, los deseos que él tenía de sentirse bien. Y llega ese momento en el que nosotros lo reconocemos y decimos, necesito a Dios. O decimos, me acuerdo que alguien me habló de Dios y me dijo que Dios podía saciar todas mis necesidades y todos mis deseos. Y es donde deciden entonces buscar a Dios. Es donde decidimos nosotros entonces buscar a Dios. ¿A qué edad lo conocimos? No importa. ¿Cómo lo conocimos? No importa. Lo que importa es que estamos en la casa del Padre. Lo que importa es que nosotros estamos con Él. Lo que importa es que nosotros estamos trabajando para Él y estamos sirviendo para Él. Y qué bonito es, a mí me da mucho gusto ver cuando un joven le está sirviendo a Dios. Cuando un joven renuncia a todo lo que está en el mundo
cuando a un joven no le importa lo que hagan los demás jóvenes en el mundo, sino que él se deleita en estar sirviendo a Dios, en estar buscando a Dios. Y a mí me da mucho gusto porque yo le di mi juventud a Dios. Yo no tuve una juventud en el mundo. Yo no me deleité en los bailes, no me deleité en los vicios, no me deleité haciendo lo que los demás jóvenes hacían. Yo los veía que ellos se iban a los bailes, sus sombreros, sus botas, lo que sea, con una mujer, con otra, tomando, fumando marihuana, drogándose y de todo, yendo para allá, para acá, comprándose los carrazos y todo. Y yo dije, no, yo le voy a servir a Cristo. Yo le voy a servir a Cristo. Y renuncié a todo eso para servirle a Cristo. Pero yo sé que hubo algo que influyó en eso. Entonces aquí él reconoce eso y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y aquí el hijo pródigo se quedó quizás sorprendido y no entendía qué estaba pasando, porque él llega con el padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno. Y mientras que él está hablando, el padre ni lo pela y le dice, mi hijo está aquí, lleven, báñenlo, córtenle el pelo, pónganle calzado, pónganle ropa. El anillo, ¿dónde está tu anillo, mi hijo? No, lo vendí. Agárrame un otro anillo nuevo de allá y pónselo otra vez, porque mi hijo se había perdido y ha sido encontrado, ¿verdad? Dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. El padre sabía que si el hijo se iba al mundo, iba a encontrar la muerte espiritual, pero cuando lo ve regresar a él, se regocija y dice, mi hijo ha revivido, se ha acercado a mí. Pero ¿qué fue lo que influyó en la vida de este joven para que él entrara en sí? Y eso el Señor me lo revelaba y me decía, por la importancia de la oración de un padre. Porque cuando el hijo pródigo, y el Señor así me lo revelaba y me dijo, el hijo pródigo estaba perdido, pero el padre estaba orando por él todos los días. Pero el padre no se rindió, intercedió por él, a lo mejor hasta ayuno hicieron por él. Y cuando el hijo ni siquiera se daba cuenta de qué estaba pasando, cuando el hijo entra en razón, no sabía por qué entró en razón. Cuando el hijo regresa, no sabía por qué regresó. Y cuando ven los resultados de regresar, el padre se regocija porque su hijo regresó y porque su oración fue contestada. ¿Cuántos años habrán pasado? Dice ahí que después de muchos días, que lo perdió todo, y quién sabe cuántos más días se pasaría revolcado entre los puercos. Años tal vez 10 años, porque muchas veces nos cuesta regresar al Padre. Muchas veces decimos, no, hasta que me sienta bien, hasta que deje de pecar, entonces ahora sí busco a Dios. Y yo he escuchado esas excusas de gente que les digo, busca a Dios, acércate a Dios. Y me dicen, no, porque soy un borracho, no, porque soy un mujeriego, no, porque soy drogadicto. Voy a dejar de fumar un día, voy a dejar de tomar, voy a dejar de fornicar, voy a dejar esto, voy a dejar aquello un día, y cuando lo deje, entonces me voy a acercar a Dios. Pero ¿cómo lo van a dejar si no se acercan a Dios? Es imposible dejar esas cosas sin acercarse primero a Dios. Entonces esa es la importancia de orar. Si tú quizás decías, ¿por qué orar? ¿O para qué es la oración? ¿O dará fruto mi oración? Mucha gente piensa y dice, ¿no estaré orando en vano? Yo veo que entre más oro, mi hijo más se pierde.
Veo que entre más oro, mi hermano, mi papá, mi mamá o mis amigos más se pierden. Entre más oro por ellos, más mal les está yendo. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo me imagino que el padre, cuando se fue el hijo, el padre oró y dijo: Señor, en tus manos está mi hijo, ayúdale, prospérale este dinerito que lleva, que él lo sepa usar. A lo mejor hasta le dijo al hijo: mi hijo, usa bien este dinero, no lo malgastes, inviértelo. Y a lo mejor el hijo le dijo: sí, papá, me voy a ir a tal provincia, voy a poner una tiendita, voy a vender esto, voy a vender aquello, voy a poner un taller, qué sé yo. Pero llega y se pierde. Y tal vez le llegan de repente los rumores al padre y le dicen: ¿sabes qué? Tu hijo anda por allá con prostitutas, anda por allá drogándose, anda por allá alcoholizado. Imagínate qué sentiría el padre, y tal vez él pudo haber dicho: pero ¿por qué si cuando él se fue yo oré a Dios por él para que le fuera bien? Y a lo mejor pasaban los días y él seguía orando y seguía intercediendo por el hijo, y tal vez le llegó el rumor: oye, tu hijo ya anda viviendo entre los puercos. Y este padre pudo haber dicho: pues, ¿qué está pasando? Cuando él se fue bien. Oré que le fuera bien, le fue mal. Después que estaba mal, oré por él, y en vez de irle mejor, le fue más mal. Él pudo haber renunciado a la oración. Pudo haber dicho: no, Dios no me está escuchando, Dios no me va a cumplir lo que le estoy pidiendo, es en vano orar por esto, por aquello. Pero él se mantuvo firme en la oración, y cuando ve llegar a su hijo, se regocija. Y me imagino que se regocijó más de ver que Dios contestó su oración que de ver a su hijo. Porque cuando tú ves eso, descubres que verdaderamente Dios te estaba escuchando. Yo no sé si a ti te ha pasado o has pasado por momentos de oscuridad donde dices: es que Dios no me escucha, es que ¿dónde está Dios que no me ayuda? Oro todos los días, vengo a la iglesia a las 3 de la mañana a orar y nada pasa, y mi vida no cambia, y mi esposa no cambia, o mi esposo, mis hijos no cambian, mi vecino no cambia, voy de mal en peor. ¿Qué está pasando? Y a veces decimos: Dios ya se olvidó de mí, Dios ya no se acuerda de mí. Pero cuando seguimos en la oración y seguimos persistiendo en la oración, aunque nosotros veamos que hay pérdida, cuando nosotros quizás en nuestros ojos o nuestro sentir podemos decir: todo lo estoy perdiendo, todo me está yendo mal, de repente aparece el Señor y dice: mi hijo, todo el tiempo he escuchado tu oración, aquí está tu recompensa por tu fidelidad. Llevabas 10 años orando por tu hijo o tu hija que se regresara a los caminos, aquí está, porque nunca dejaste de interceder por él, por ella, así como el padre. Este padre estuvo orando por el hijo pródigo hasta que regresó y se regocijó. Ya no le importó que hubiera perdido todo el dinero, lo que él quería era que el hijo se enderezara, que el hijo regresara a él, que el hijo regresara ahí. Entonces, un padre que ora por su hijo tiene la certeza que mientras se mantenga orando, su hijo está protegido. ¿Cómo puede ser eso? Este padre oraba por el hijo y le iba bien mal. Muchos pudieron haber dicho: no estaba protegido porque vivía entre cerdos. Pero él no lo veía como esa protección física, sino una protección en lo espiritual. Este padre decía: bueno, mi hijo anda sufriendo hambres y todo, lo voy a dejar que sufra hambres, pero voy a estar orando por él, voy a estarlo cubriendo, que no le pase nada que atente contra su vida. Y entonces Dios lo guardó todo ese tiempo. Lo pudieron haber matado si andaba de callejero, si andaba apostando. Pues alguien se pudo haber enojado con él y haberlo matado, lo pudieron haber vendido como esclavo, o los puercos se lo pudieron haber comido mientras dormía, o qué sé yo. Pero el padre sabía que mientras que él se mantuviera orando, iba a estar esa protección sobre de su hijo. Entonces,
Un padre que ora por su hijo y tiene la certeza que mientras se mantenga orando, su hijo está protegido por medio de la oración. Aunque nosotros estemos pasando por momentos difíciles o que no entendemos, o otros vean que hubo pérdida, o aunque haya pérdida, al final Dios se glorifica y nos espera con un anillo, con una fiesta y con un becerro gordo. Lo que tú puedes decir, esto lo perdí, esto fue pérdida, Dios no lo ve así, y Dios dice, yo tengo preparado para ti un anillo, una fiesta y un becerro gordo para celebrar que estás aquí, o para celebrar que por lo que tú habías estado orando por muchos años llegó, pero siempre va a llegar. El Señor me hablaba por medio de este tema y Él me decía, yo sé que no has recibido casi nada de lo que tú has orado. Me dice, pero yo he escuchado tu oración y estoy trabajando en ello y a su tiempo te lo voy a dar. Pero el Señor me decía, no ceses, no pares de orar. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando hasta que las cosas sucedan. Y si no sucede, gloria a Dios, pero ahí nos mantuvimos nosotros firmes orando. Amén. Ponte de pie. Dame un aplauso bien fuerte al Señor. Porque nosotros como padres, esa es nuestra labor, nuestra primera labor, estar intercediendo por nuestros hijos. Y como cristianos, esa es nuestra principal labor, estar orando, intercediendo por los que están entre cerdos, hablando espiritualmente, ¿verdad? Aunque físicamente hay gente que también está así, pero en nosotros está el estar orando por ellos, el estar intercediendo por ellos. Amén. Y hoy vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a estar más firmes en la oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a estar más cerca, que nos ayude a no decaer. Quizás tú decías, ya voy a dejar de orar porque Dios no me contestó. Pues ahora vamos a retomar nuestra oración. Vamos a decir, no pasó nada, pues ahora voy a orar más. Y no pasa nada, pues voy a orar más y más y más. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que hablaste a nuestras vidas, a nuestros corazones, papá. Porque entendemos que nuestra función es estar intercediendo. Porque nosotros, Señor, éramos ese